Bien, ya estamos en estudios con el ministro del Ambiente, el señor Manuel Pulgar Vidal, para conversar sobre este paquete de medidas para impulsar la economía que han generado algunas controversias en el campo ambiental. Ministro, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, a ver, hablemos de este paquete de medidas. Quiero que me permita primero hacer un pequeño resumen de ellas para que el televidente, para reflejar un poco la memoria. Creo que son 2 o 3 medidas básicamente las que han generado algún tipo de discusión. Una de ellas tiene que ver con darle la facultad al Consejo de Ministros, y ya no que sea atribución solamente del MINAM, la creación de las áreas reservadas y la fijación de los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles. Y el otro tema tiene que ver con esta reducción de multas que aplica el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, que es por un plazo de 3 años. Cuando salieron estas medidas se especuló sobre su molestia, algunos medios incluso llegaron a hablar sobre su intención de renunciar. ¿Qué cosa fue lo que pasó? ¿Tuvo que ceder finalmente en algún punto? ¿Con qué estuvo de acuerdo? ¿Con qué cosa no? A ver, creo que la pregunta es bien importante, David, y permíteme primero ponerlo en contexto y luego responder a tu pregunta directamente. Mi rol como ministro del Ambiente, mi rol dentro del gabinete, es defender aquellas cuestiones ambientales que son necesarias para enfocar nuestro crecimiento en una lógica de sostenibilidad. Y te pongo este contexto porque creo que es muy importante decir qué es lo que a un ministro del Ambiente le toca defender frente a lo que en un programa como el tuyo, tú sabes, es cada vez más recurrente o son más recurrentes pedidos. Hay gente que plantea desaparecer OEFA, hay gente que plantea que SENACE no funcione, aunque felizmente hemos logrado que se apruebe su ROF. Hay gente que quiere derogar los estándares de calidad ambiental porque considera que son suizos y ni siquiera reconocen cuándo se aprobaron estos estándares. Hay gente que quiere que se elimine la exigencia ambiental a las actividades de hidrocarburos. El libro blanco de hidrocarburos ahí sí más bien considera que los operadores son suizos y no generan ningún riesgo. Dicen que no hayan exigencias ambientales para las actividades de hidrocarburos. ¿Se refiere a esta propuesta para eliminar los estudios de impacto ambiental en ciertas fases de la actividad? Porque dicen que en realidad trabajemos como otros países con fianzas y no con exigencias ambientales. Luego algunos plantean que la consulta previa es un bache, que la consulta previa no debe funcionar. Hay temas de algunos que quieren eliminar la moratoria a los transgénicos, aun cuando políticamente costó tanto. Otros que creen que el MINAM no debe estar a cargo de la zonificación ecológica económica ni la OT, aun cuando se han avanzado 13 procesos de una manera muy participativa. Que se eliminen las ANPs y la que ya fue, la que linda con los niveles ya risibles, a un Pedro Pablo Kuczynski diciendo hay que fusionar el Ministerio del Ambiente al Ministerio de Turismo u otra. Esas, David, son las líneas de defensa que el ministro del Ambiente siempre va a mantener y que el gobierno va a coincidir. Nosotros no vamos a ceder en ninguna de estos 10 pedidos que lamentablemente cada vez están más presentes en los medios de comunicación que recurrentemente plantean una de ellas. Y que vienen básicamente del sector empresarial. Un sector empresarial que no entiende que necesitamos exigencias ambientales claras, que tenemos un OEFA que es el organismo de fiscalización más eficiente del país, que ha desarrollado toda su base legal, que tiene una metodología para el cálculo de multas, que tiene tipificación, que no ha aplicado nunca una multa arbitrariamente, que la multa más alta que ha aplicado es de 8.000 UITs, pero que su promedio de multas es de 71 UITs, y que la cantidad de multas que ha aplicado, 86% provienen de procedimientos que se iniciaron en Ocinermin y que Ocinermin no resolvió, y solo el otro, el saldo de 100%, han sido resueltos por el OEFA. Pero vamos al punto. Entonces, en un gabinete se discute, y en un gabinete se discute abiertamente, y obviamente en un gabinete al ministro del Ambiente le corresponde plantear sus puntos de vista, y fruto de ese planteamiento de punto de vista es que se afinan las propuestas, porque al Ministerio del Ambiente se le escucha, que además el Ministerio del Ambiente, como te señalo, tiene los principios que ahí se indican. Es decir, estas propuestas que han llegado finalmente, que se han presentado ayer finalmente, son propuestas que ya han sido... Son fruto de una discusión que incorpora, obviamente, puntos de vista del Ministerio del Ambiente y que, obviamente, eso corresponde a debates que se dan internamente. Pero eso quiere decir que hay un sector en el gobierno que sí recoge esta posición de los sectores empresariales y esta preocupación de esta lista de medidas que usted mencionó que se pretende... Correcto, pero para efectos públicos, para efectos de la opinión pública, lo que al Ministerio del Ambiente y al Ministro del Ambiente le toca señalar es cuáles son esas líneas que siempre defenderá. Los debates internos los mantenemos como debates internos y solo aquellos que me conocen sabrán reconocer todo lo que uno hace para defender que estos principios no se alteren, y definitivamente las propuestas son unas propuestas que se generan en un debate, que en el caso específico de estas propuestas fue un debate amplísimo. Pero en los 3 puntos que tú has señalado, en el primero hay un error.
Los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles siempre se han aprobado por decreto supremo. Y siempre se han aprobado en un proceso donde participan los sectores. El hecho de que ahora haya un refrendo del sector no cambia nada a la figura, porque finalmente siempre salen del Ministerio del Ambiente, entran en un proceso de diálogo, se concertan con el sector obviamente involucrado, si tiene que ver con ladrilleras, si tiene que ver con termoeléctricas, siempre, y entonces ahora que tú tengas un refrendo en el decreto, eso no cambia. Pero entonces, ¿por qué, si ya el proceso era así, por qué la necesidad, yo me imagino que esa propuesta viene del MEF, de contar con la firma del ministerio correspondiente? Probablemente porque quieren tener ese refrendo y ver que también el sector productivo participó, pero para todos aquellos que puedan pensar que el sector productivo no intervino, ahí están equivocados, porque siempre interviene el sector productivo correspondiente, y por eso es que el proceso de aprobación de un límite permisible o un estándar de calidad ambiental toma tanto tiempo. Pero vamos al tema de las zonas reservadas. En las zonas reservadas yo creo que desde el sector de hidrocarburos se ha generado una confusión. Una confusión que hace suponer que las zonas reservadas son un riesgo para sus inversiones. Las zonas reservadas reconocen los derechos adquiridos. Y ahora entonces se quiere llevar esto a decreto supremo. Miren, explícanos primero cómo es el proceso de determinar una zona reservada, qué tipo de evaluación se hace y para pasar al tema del área protegida natural. No necesariamente, y eso mira qué importante que me lo preguntes, no necesariamente tiene que haber una zona reservada para crear un área protegida. Si tú tienes los estudios suficientes para determinar que quieres crear un parque nacional o una reserva nacional o una reserva comunal o cualquier categoría, haces tu propuesta técnica, pasa al MINAM y el MINAM le ingresa al Consejo de Ministros. Y se discute en el Consejo de Ministros. Y se discute en el Consejo de Ministros. En este gobierno, a propuesta del Ministerio del Ambiente, se aprobó un parque nacional y 2 reservas comunales en una zona reservada que tenía 17 o 19 años de espera, que era la zona reservada de Huepí. Incluso hay zonas reservadas como la de Pucacuro, zonas reservadas como la de Sierra del Divisor, que tienen casi 10 años de espera sin que se haya logrado la categorización. Pero ¿qué es una zona reservada? Cuando a veces quieres tomar una decisión para iniciar el proceso de discusión multisectorial y su final categorización, se puede crear una zona reservada. Pareciera que un grupo de empresarios no ha entendido que la zona reservada termina siendo una ventaja para una discusión multisectorial. Y estiman que eso debe ser decreto supremo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Acaso el CERNAM va a detener sus propuestas de creación de áreas protegidas? ¿Acaso el Ministerio del Ambiente, si estimase que debe crear un área protegida, no la va a someter al Consejo de Ministros? Se va a seguir haciendo en función al hecho que hay planes directores, al hecho que hay un conjunto de instrumentos que llevan a determinar que tenemos que tener determinadas áreas protegidas, especialmente en zonas marino-costeras. Eso es natural. Claro, pero esa va a ser la posición de su sector. Aquí lo que parece que está en juego es qué cosa va a suceder en el siguiente paso, que es en la discusión en el Consejo de Ministros. Y si hay un sector del gobierno que está proponiendo que esto pase por el Consejo, es porque debe haber una preocupación sobre cuándo estas zonas reservadas atentan contra concesiones o proyectos privados que ya están en proceso de exploración, por ejemplo. Porque hay una gran confusión de un grupo que no creo que represente al sector empresarial responsable, que cree que una zona reservada, que un parque nacional o que una reserva nacional no respeta los derechos adquiridos o los derechos preexistentes. Ese es un error. Los países requieren áreas de conservación y el Ministerio del Ambiente va a seguir trabajando en ello. Y cuando el Ministerio del Ambiente, vamos a suponer que el Ministerio del Ambiente quiere categorizar Sierra del Divisor, o que el Ministerio del Ambiente quiere categorizar Pucacuro, que son zonas reservadas, requiere un decreto supremo. Entonces el Ministerio del Ambiente va a seguir trabajando en ello. Lo que te quiero decir, David, es, este puede no ser el mejor escenario, pero uno finalmente tiene que trabajar bajo ciertos principios, bajo ciertos límites, establecer cuáles son las reglas que no está dispuesto a ceder y siempre defender, y uno seguir dando la lucha y dejar el entendido que necesitamos reglas ambientales claras. Eso es fundamental. Que al Ministerio del Ambiente haya claudicado, le hayan cortado los brazos, esté disminuido, el Ministerio del Ambiente seguirá trabajando con la misma decisión que llevó a que el OEFA se fortalezca, con la misma decisión que llevó a que SENACE se cree, que llevó a la misma decisión para crear un parque nacional en Huepí, con la misma decisión como está trabajando el tema de residuos sólidos, o que lleva, y permíteme terminar esta idea, a que sea el Ministerio del Ambiente el que se ha metido en esta tarea, con el gobierno obviamente, para organizar una conferencia climática que es una oportunidad para que el sector empresarial sepa que no es el Ministerio del Ambiente el que les va a poner la regla. El mundo está caminando a una economía baja en carbono, el mundo está caminando hacia una responsabilidad, y son los consumidores o son el mundo el que le dirán a ese sector empresarial: si no te alineas, el mercado te va a votar. Ese punto es muy importante y vamos a ir hacia eso luego, porque es un tema muy relevante en la discusión conceptual. Yo creo que nadie duda de
de su intención e interés respecto a fortalecer el tema ambiental en el país. Pero por lo que usted ha expresado en las respuestas anteriores, queda claro que no es que esté totalmente de acuerdo con el contenido de estos proyectos de ley. Es decir, usted es una persona técnica desde el punto de vista ambiental, pero también ha demostrado tener mucho manejo político. Podríamos interpretar que usted lee perfectamente que esto no es una carrera de 100 metros, sino es una maratón, y que tal vez hay que dar un paso atrás en busca de los objetivos más grandes. No diría nunca un paso atrás. Lo que sí diría es que esto es como el océano, donde uno va pasando partes más altas de un tumbo y partes más bajas. Pero uno siempre está preparado para defender lo que considera los principios y uno siempre está preparado para mejores condiciones, y por eso el tema climático es una mejor condición y un conjunto de otras reglas son una mejor condición. Lo que yo siempre le digo a la ciudadanía, y el gobierno lo sabe y el gobierno lo respalda, es que mi rol como ministro del Ambiente es defender el ambiente, es defender las reglas ambientales y defender a los ciudadanos. Pero probablemente haya gente que no entienda, probablemente haya gente que crea que debo renunciar. No, señores, cuando uno debate, el debate se da en este mundo político, con todas las dificultades, siempre teniendo como regla el principio fundamental. Y yo a todos los que han escrito sobre el tema entre ayer y hoy les agradezco, porque en todo caso muestran, aunque discrepen conmigo, una preocupación por el tema ambiental. Yo trabajo hace casi 30 años por el tema ambiental y lo seguiré haciendo. Y si puedo ahora, en el ámbito político, seguir trabajando para que este parte, porque como te digo, no representa el sector empresarial, no tenga éxito en desaparecer a OEFA. Te digo una cosa, David, que probablemente la opinión pública no sabe. Yanacocha ha presentado una acción de amparo para que OEFA no tenga el aporte por regulación. Ese sí es un ánimo de desaparecer. El OEFA no tenga el aporte, pero es parte de estas medidas que la tasa... No, el aporte por regulación es otra cosa. Es el aporte que... Recuerda que cuando se crean los reguladores se crea el aporte por regulación. OEFA es un organismo técnico especializado que no tenía eso. Con la ley 30.011 se logró, y una ley previa, reconocer que OEFA debe recibir el aporte por regulación. Resulta que hay 5 empresas que han presentado una acción anti-Indecopi por el tema de barreras del mercado para que le quiten a OEFA ese aporte por regulación. Y la empresa minera Yanacocha ha presentado una acción de amparo ante el Poder Judicial porque dicen que el aporte por regulación es confiscatorio. Y esa sí es una medida que intenta desaparecer OEFA, pero en esa la vamos a defender como gobierno. Pero te digo una segunda... ¿Está seguro que el gobierno va a defender esa medida en particular, por ejemplo? Sí, porque se están demandando al gobierno y el gobierno con sus procuradores, que incluyen a Justicia, que incluye Economía y Finanzas, porque obviamente Economía y Finanzas aprobó ese aporte por regulación, que incluye al Ministerio del Ambiente, lo vamos a defender. Pero hay una segunda medida. Resulta que un grupo de congresistas lideradas por mi buen amigo Alberto Bengolea, y creo que muestra mucho desconocimiento, ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso para que la fianza que se tiene que poner cuando tú llevas un proceso contencioso administrativo para impugnar una multa de la OEFA ya no tenga fianza, sino simplemente una cautela juratoria, es decir, un dicho. Me comprometo a. Y eso es inaceptable. Ahora, entonces, eso es lo bien para un ministro se queda para ver el escenario completo, defendiendo los principios y conociendo sus límites. Pero eso es lo que vamos a defender fuertemente, porque no creemos que una empresa que quiere mostrar responsabilidad social pueda decir que el aporte por regulación a OEFA es un aporte confiscatorio. Porque si uno ve el conjunto de medidas, entonces dice, oye, pareciera que existe un grupo que sí quiere desaparecer a OEFA. Yo voy a defender a OEFA y su capacidad. Hoy día fue escrito en gestión un artículo por el presidente de OEFA que queda claramente demostrado el profesionalismo de este organismo. Ministro, creo que es natural, aunque uno discrepe de esa posición, que el sector empresarial tenga ese tipo de opiniones, posiciones, tome ese tipo de acciones. Podríamos decir que incluso el sector empresarial peruano está un poco retrasado en lo que viene pasando en el mundo. Pero lo que sí parece estar ocurriendo es que hay un sector del gabinete que de alguna manera engancha con estas preocupaciones, pedidos permanentes. ¿Es mera ansiedad por la desaceleración económica o hay una visión conceptual que los une? A ver, me refiero al sector empresarial como este. Vamos a las dos, porque tiene dos partes tu pregunta. Yo no creo que es nada natural que haya un grupo del sector empresarial reflejado por algunos personajes, el mismo señor Abusada, el mismo señor Prialé, la misma Beatriz Merino como Sociedad Peruana de Hidrocarburos, que pueda considerar que es natural que plantear retrocesos sea la vía que tiene que tomar un país. Creo que eso no tiene nada natural. Es más,
El Perú va a iniciar lo que se llama el camino a la OSD. El camino a la OSD tiene muchísimas exigencias ambientales. Chile creó una superintendencia ambiental, creó un tribunal ambiental, acaba de aprobar la evaluación ambiental estratégica. A su vez ha creado un grupo de ministerios hacia la sostenibilidad presididas por el Ministerio del Ambiente y ha fortalecido los estándares de calidad ambiental de CO2 hace muy poco tiempo. Colombia, que ya inició antes que el Perú el proceso de la OSD, no solamente tiene a la ANLA, que es la Autoridad de Licenciamiento Ambiental con ventanilla única a cargo del Ministerio del Ambiente, sino que el COMPES, el Consejo de Planificación Económico y Social, considera que todos los procedimientos ambientales tienen que ir ahí y no ser sectoriales, ni siquiera regionales, y a su vez ha dictado una norma para eliminar el mercurio. Entonces, lo que tú consideras natural, y que me ha gustado tu palabra, muestran cierto retraso en... Lo que pone en evidencia es que no son conscientes que esto no tiene que ver con reglas del Ministerio del Ambiente, tiene que ver con una tendencia global, que si no se alinean los va a sacar del mercado. No los va a sacar la multa del OEFA, los va a sacar del mercado el consumidor, los va a sacar del mercado el no responder a la tendencia. Pero te digo una cosa última, respecto del gabinete, yo siempre actúo con una lealtad de una unidad en el gabinete, y todo lo que pase en mis discrepancias internas con el gabinete me las guardo, porque no hago como algunos sí hacen, de salir a enfrentar públicamente en páginas de diario, porque no considero que eso tenga elementos de decencia. Yo siempre creo que el gabinete puede discrepar y tomarse horas, y yo siempre defender directamente los principios de la gestión ambiental con todo el conocimiento y la experiencia que he tenido en muchos años trabajando en ello. Bueno, pero ya que usted no quiere, entiendo además su posición de no discrepar en público respecto a ciertas medidas, sí es claro respecto a lo que he dicho hace un momento, a este pedido de eliminar los estudios de impacto ambiental en ciertas zonas en las labores de exploración petrolera, que el ministro de Mayorga, cuando entró como ministro, fue una de las primeras cosas que propuso. Entonces me imagino que por lo que he dicho usted ha mostrado su discrepancia abiertamente con ese punto. Bueno, tú estás sacando la conclusión y yo dejo siempre a la opinión pública que la saque. Pero también creo que va quedando claro que en realidad usted no está totalmente de acuerdo con estas medidas, pero como ha señalado, esto es una marea. Entonces estamos en un parte del oleaje que no le es tan cómodo, pero que le permite seguir manteniendo sus principios y el horizonte de hacia dónde quiere llevar el Ministerio del Ambiente y la política ambiental en el país en general. Sí, permíteme afinar la idea. No es que esto es una marea y uno se mueve con la marea sin nadar o mirando el objetivo. El objetivo es que estos elementos que están presentándose diariamente en los medios de comunicación orientados a eliminar todo, tiene que tener alguien que lo defienda. Puede ser que no sea yo, puede ser quizás otra persona, pero yo los voy a defender mientras esté en este puesto, porque creo que hay mucha equivocación en este tipo de apreciaciones. Creo que hay una gran confusión de un Pedro Pablo Kuczynski hablando de desaparecer el Ministerio del Ambiente. Creo que hay mucha confusión en el Libro Blanco de Hidrocarburos, planteando reglas como si toda actividad de hidrocarburos no tuviera riesgo. Creo que hay mucha confusión en muchos que creen que la creación de un área protegida es un perjuicio, cuando todos sabemos que la conservación genera beneficios. Creo que tenemos que seguir defendiendo la gestión ambiental, y creo que tenemos que ir convenciendo no solamente desde lo que hace el Ministerio del Ambiente, sino desde lo que es la tendencia mundial, el debate climático, el ingreso a la OSD, lo que son las tendencias de un crecimiento bajo en carbono y crecimiento verde que Chile aprobó el año 2013, lo que son nuestras obligaciones como país, que tenemos que poner en la mesa la contribución nacional para ver cómo disminuimos las emisiones de gas de efecto invernadero. Creo que uno tiene que tener la capacidad de mirar todo el escenario. Pero una cosa sí te digo, David, que creo que es muy importante decirlo ante tu programa, y es, otra cosa que para mí es importante, es desvirtuar tres grandes falacias. Uno, que la permisología tiene que ver con el sector ambiente, con mi sector. Mi sector no aprueba los estudios de impacto ambiental, y muchas veces las demoras, en algunos casos de 500 días, se deben a las propias demoras de las empresas que no presentan sus estudios de impacto ambiental a tiempo. La fuerza mayor tan alegada por razones ambientales tiene en muchos casos como fundamento situaciones de tecnología de las empresas, o tiene como fundamento el hecho que, como tienen nueva información geológica, prefieren postergar. Entonces la fuerza mayor no tiene un fundamento ambiental, y es importante desvirtuar eso. Y tercera cosa que hay que desvirtuar, que el OEFA actúa con arbitrariedad. El OEFA nunca actúa con arbitrariedad. El OEFA es la agencia de fiscalización más objetiva, más creíble y que mejor ha desarrollado su base legal. Tiene 20 normas que establecen un nivel de gradualidad que ninguna otra entidad puede mostrar. Ministro, voy a terminar con una pregunta para ir a la pausa y regresar con ella, que es básicamente la que le planteé hace unos minutos, ¿no? Es tratar de entender el por qué hay un sector del gabinete que recoge esta inquietud empresarial, por ponerle algún nombre al tema inquietud, porque hay intereses de por medio. Yo le planteaba el tema de la ansiedad por el proceso de desaceleración, que es una
es un argumento válido, porque si uno mira también han habido modificaciones en la parte tributaria, que son competencias directamente del MEF y que también han pasado por un proceso de decir vamos a darle un periodo de 3 años para que las empresas se adapten a ciertos procesos tributarios. Entonces uno podría decir, ok, aquí no es un tema de fijación con el sector ambiental, sino hay una preocupación más macroeconómica. Correcto. Y estas medidas se aplican al sector tributario, laboral y ambiental. No es un tema con el medio ambiente. Correcto. Pero hay otros casos en los cuales, como el del señor Mayorga, que sí llevan a pensar que hay una discrepancia más de orden conceptual respecto a lo que es avanzar en el tema de las políticas ambientales. Vamos a dejarlo con ese tema, vamos a ir a la pausa y regresamos con eso.